Le damos ya el paso a nuestro segundo invitado. Se trata de Mauricio Alarcón, presidente de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Yo nunca sé por dónde empezar estas entrevistas, de verdad. Bienvenido, Mauricio. ¿Cómo estás? Gracias por estar aquí. Buen día. Oye, qué política, ¿no? Por cierto, me ha gustado mucho la intervención de la asambleísta Molina, ¿no? Es la primera vez que converso con ella. Empecemos por ahí. Leonidas Issa llama a aplicar justicia indígena a los asambleístas que no se le han cuadrado. Vamos desde lo legal y luego a lo político, Mauricio, porque gracias a Dios tú eres abogado y un abogado experto en este tipo de temas. ¿Se le puede aplicar justicia indígena a los asambleístas? Se puede aplicar justicia indígena bajo los parámetros que están en la Constitución. No es cuestión de simplemente por cualquier cuestión, en cualquier lugar y en cualquier momento, afirmar que se va a aplicar justicia indígena. Hay parámetros respecto de lo cual se podría actuar. Sin embargo, en este caso creo por ejemplo, que si hubieran robado en un territorio y tiene que ser en una comunidad en la que se aplica esa justicia indígena. No es cuestión de simplemente no te me tú eres cuadraste, indígena, no actuaste como yo esperaba, véngase la justicia indígena. Además, como señalaba la asambleísta, no es cuestión tampoco de un escarnio público en una plaza para simplemente convertir a representantes de los ecuatorianos en el hazme reír de la ciudadanía, sino actuar conforme lo que dice la Constitución y la ley. Yo creo que eso pero no solo pasa... Leonidas, Mauricio, dice en su carta, en su notificación en realidad. Sí, porque no es comunicado, es... Un subpoena es esto, una supina. Dice Leonidas, oigan, ustedes, don Nadies, yo lo traduzco para que no suene tan aburrido. Póngalo en criollo. Ustedes, don Nadies, nunca hubieran llegado asambleístas si no militaban con el Pachacutic, y cuando militaron con el Pachacutic dijeron vamos a acatar lo que diga el movimiento indígena, y yo soy el presidente del movimiento indígena, así que tienen que acatar lo que yo digo. Bajo esa lógica podríamos decirle al señor Issa, los asambleístas de Pachacutic no hubieran podido ser electos de no ser por la candidatura presidencial de Yacu Pérez, con la que usted no estuvo de acuerdo, por ejemplo. Entonces podríamos empezar a hilar fino, y no se trata ya de eso. Estamos, aunque nos caigan mal, o bueno, nos caigan bien, 137 representantes de los ecuatorianos, legisladores, asambleístas, que por supuesto pertenecen a organizaciones políticas, fueron electos por esas organizaciones políticas, pero se deben a los ecuatorianos. Pero se deben ahora en el cargo principalmente a los ecuatorianos. Oye, solo porque me gusta meter el dedo en la herida. ¿Qué pasa si Leonidas dice, ortíguese, ortíguese, y de pronto un asambleísta es ortigado? ¿Quién sabe? Okay, aquí habría un gran debate jurídico, ¿no? Y yo digo, a continuación podrán hablar también con el experto penal. Pero yo digo, cuidado, y termina más bien el señor Issa metiéndose en líos legales, ¿no? En el tema de un asunto penal por agresión física. No es así nomás de aplicar justicia indígena. Hay parámetros establecidos en la norma, hay parámetros establecidos por la propia Corte Constitucional a propósito de cierta jurisprudencia sobre la materia. Así es que no es cuestión de mandar una notificación porque yo soy el presidente de la CONAIE y además bajo mis condiciones y mis formas tienen que hacerse las cosas. Eso creo que más bien nos deja una clara imagen de lo que representa el caudillismo, el autoritarismo y el totalitarismo al interior de una organización social que dice tener un brazo político. Vamos a dejar al señor Issa a un ladito. Nada me gusta más que dejarlo a un lado del señor Issa. Y vamos a hablar de otros temas vergonzosos en este país. Hay una gran discusión sobre los narcogenerales a raíz de que el embajador Fitzpatrick, qué apellido tan gringo que tiene, Fitzpatrick, dijera en Ecuador hay narcogenerales, vamos a retirar las visas, y pum, cataplum, a los 5 días 4 generales pierden su visa americana. Son los primeros, no los últimos. ¿Qué nos dice esto? Yo creo que el punto de partida, Anderson, sería solicitar a la embajada estadounidense, al gobierno estadounidense, que así como actúa en otros países, como lo ha hecho en Centroamérica, como lo ha hecho en Venezuela,
no se limite a lanzar la pelotita, porque ya vemos que además al inicio, pese a estar involucrados, salen a negarlo y que no ha pasado nada y que todo bien, sino que dé los nombres. Cuando ya se ocasiona... Pero no puede. ¿Pero por qué no? Por la ley ¿Y por americana. qué, no, ¿y por qué las listas que se hacen públicas en cuanto a las sanciones del gobierno estadounidense a funcionarios del gobierno de El Salvador, por ejemplo, circulan hasta en redes sociales, Anderson? No es cuestión de no pueden, perfectamente pueden. O sea, una decisión política. Aquí es una decisión política porque probablemente el embajador Fitzpatrick esperaba una reacción distinta del gobierno nacional. Que no salga a decir, no, aquí no hay, sino que salga a decir, vamos a investigar una... Pero aquí no estamos en un tema tan sensible como el de la permeación del narcotráfico en las fuerzas de seguridad. Abrir terreno al juego político o al cálculo político. Mira que además, en este fin de semana, un colega tuyo de un canal de televisión se ha dado el trabajito de entrar a la página web de la Contraloría, Uy, qué buen trabajo. meter nombres y números de cédula y sacar las declaraciones patrimoniales juramentadas de los generales, que han pedido además a la Contraloría examen de bienes. Oye. Y yo te hago una pregunta. ¿Por qué estudiaste periodismo si podías haber sido policía y terminar con un patrimonio de más de $1 millón? Aguáitame ahí. Aguáitame. A ver, oye, ¿sabes que tenemos subtítulos generados automáticamente en el programa? Y cada vez que decimos el nombre del embajador, lo traduce como Fitzpatrick. ¿Viste? Está muy mal nuestro inglés. Además, como 2 palabras. Vamos a poner, cuando nos sea posible, las imágenes del patrimonio de los generales. Porque tú estás camellando, soñando con algún día tener un crédito del BIES para comprarte una casita, te has equivocado de profesión. Ya lo ha dicho aquí el doctor Mauricio Alarcón. Me corrigen si me equivoco, creo que fue Paul Romero. Así es. Gran trabajo de Paul Romero, gran trabajo, hizo lo que el periodista tiene que hacer. Los generales dicen que revisen nuestras cuentas y Paul Romero dice, bueno. Son públicas, ¿no? Claro, que revisen nuestro patrimonio, Paul Romero, bueno. Entonces Paul Romero publica en Ecuavisa una información que ha levantado un revuelo en la Policía Nacional. Y cuando tengan las imágenes en producción, que me las vayan poniendo, porque es el patrimonio de los generales de la República, que mira tú, está más altito que el del gabinete presidencial de Guillermo Lasso, que hay puro pelucón ahí metido. Está más alto que el de los accionistas de la Posta, y eso ya es de preocuparse. Está más alto que el de Mauricio Alarcón, que mira tú. Generales con 800.000, con 1.200.000, con $1 millón de patrimonio. Y uno hace las cuentas de 20 años de servicio en el que no han ganado siempre $5.000 como ahora ganan como generales y no da. Yo he hecho el ejercicio de puro vago, como ha sido fin de semana, me he puesto a calcular progresivamente en la escaleta policial cuánto debería haber acumulado sin gastar un solo centavo y es que no llega. No da. Es así de simple, es matemática simple. Y por eso es que algunas autoridades, incluso gente de la Contraloría, no quiere que la información de las declaraciones patrimoniales de bienes sea tan pública que cualquier persona pueda acceder a ella. Y lo cierto es que es información para todos. Para que usted, que está desocupado el fin de semana, ponga los nombres completos y empiece a buscar. Y vea, por ejemplo, si un vecino suyo que es funcionario público y que se las da de pobrecito, no tiene declarado otro milloncito como los generales de la policía. ¿Cómo esto no llama la atención de los organismos de control? A ver, yo aquí aclaro, para ser justo con los generales involucrados, no quiero decir que ni que estén robando, ni que sean narcos, ni nada de esto. Aquí hay muchas justificaciones, que se pusieron un negocio que ha sido exitoso, que puede ser, no lo descarto. Que heredaron y sus padres tenían efectivamente una fortuna considerable. No hay más opciones, lamentablemente. O que su pareja, o sea, su cónyuge, no es un policía, como en el caso de muchos de ellos, sino que es una persona que tiene una actividad en el sector privado tan eficiente que, bueno, ha incrementado el patrimonio de la sociedad conyugal. Vamos a ver, ahora sí, el dato exacto con el doctor Alarcón. Yo quiero pasarle revista a esto. Me ponen en producción, por favor, el dato de Paul Romero de Ecuavisa. Ok, General Víctor Herado, este es Chiro. $0. Y es al que le quitan la visa. Y al que le quitan. Se la quitan por Chiro, viejo. No puede justificar patrimonio. $0
en bienes inmuebles. Siguiente. Tanya Varela, la comandante general de la Policía Nacional, $872.000, una deuda de 440.000. Yo no llego, ¿ah? Bueno, yo creo que además, Anderson, no nos olvidemos que pasó también medio de agache en el imaginario colectivo, pero hubo una polémica respecto a unos créditos que adquirió la Tanya Varela y su esposo. Que rompían las reglas regulares de la obtención de créditos dentro de la cooperativa de la Policía Nacional. Así es que podría ser que ese pasivo de más de $400.000 corresponda efectivamente a ese crédito. Al crédito del ISPOL, que bueno, que es un pasivo, que es algo que tiene que pagar, pero igual el total de bienes es por 800.000 y pico. Siguiente. El general Ramiro Ortega, 631.000, este es el que menos tiene. De los que tienen, Arauz es el chiro, pero de los que tienen, el que menos tiene, 631.000. Siguiente. General Vargas de inteligencia, 625.000. Mira tú lo que es ser inteligente, por eso está inteligencia Vargas. Siguiente. General Villegas. General Villegas, ya después le cuento un cuento. 585.000 del general Villegas en cuentas, bienes, muebles, inmuebles. Pasivo 224.000. Siguiente. Ay. General Fausto Salinas. $1.136.141. Si tú creías que andabas en una buena racha este año, pregúntale al general Fausto Salinas lo que está en una buena racha, que además no tiene deuda. $87.000 de deuda. Ok. ¿Para qué más? Yo te quiero preguntar, porque ya he dicho que puede haber explicaciones. Sí. ¿Cómo es que los organismos de control no se dan cuenta que es un poco raro que un general de policía tenga $1 millón en activos, en bienes? Creo que no es un asunto únicamente, Anderson, relacionado a la Policía Nacional. La Contraloría General del Estado debería, idealmente, monitorear de manera permanente las declaraciones patrimoniales juradas de los funcionarios públicos, en general, desde un asistente de servicios que tiene que declarar hasta el presidente de la República. Y ese ejercicio permanente, que además cruza datos con el sistema financiero nacional, es el que permite sacar conclusiones. Recordarás tú, porque siempre es bueno hacer un poco de memoria histórica, que fue la Contraloría General del Estado la que, por ejemplo, hizo un examen a las declaraciones de bienes de los asambleístas de hace 2 periodos. Sí. Los de 2009, 2013 y los de 2013, 2017. Y detectó enriquecimiento ilícito. ¿Qué pasó con esos casos? ¿Qué hizo la Fiscalía? ¿Hubo o no hubo? Porque claro, presunción en la detección de la Contraloría, presunción. Investigación de la Fiscalía, por supuesto que sí. Se puede justificar, se puede hacer 100.000 cosas, pero ¿qué ha pasado? ¿Conocemos el resultado de eso? Ministros de Estado que terminan declarando después cuestiones que no cuadran. ¿Dónde están las conclusiones de la Contraloría? Entonces creo que el órgano de control tiene que reestructurarse, tiene que pensarse bien en sus funciones y demás, para que efectivamente funcione. Pero mira lo gracioso, y repito el tema, de que hace muy poco la Contraloría General del Estado, en el sistema de búsqueda de las declaraciones de bienes en su página web, empezó a restringir información. Sí. Empezó incluso a evidenciar, y creo que todavía lo tiene, la dirección IP desde la que tú estás haciendo la búsqueda. Entonces, si Paul Romero, en lugar de presentar esas hermosas infografías en Ecoavisa, presentaba los resultados tal cual sale en el documento de Contraloría, le salía hasta la dirección IP de la casa, ¿no? Entonces, ahí uno empieza a ver... Para que el que no entienda, el IP es la cédula desde donde tú tienes la conexión a Internet, y lo grave no es Paul Romero, lo grave es el doctor Alarcón, que no va a exponer su trabajo finalmente, sino hasta que pasen algunos meses en un informe de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Y claro, cuando haya hecho la búsqueda del doctor Alarcón o tu equipo, que le contribuyen tanto a la sociedad ecuatoriana haciendo este tipo de investigaciones, alguien en la policía, si tiene un contacto en Contraloría, va a saber quién hizo la búsqueda y quién está buscando los documentos. Ese es el real peligro. ¿Y quién es responsable de esto? La Contraloría.
Porque en ningún lugar, ni de la ley de declaraciones juramentadas, ni de los reglamentos internos, se establece la necesidad de esto como marca de agua para la entrega de información. Las declaraciones patrimoniales de bienes, declaraciones patrimoniales juradas, declaraciones como quieran llamarse, son documentos públicos y tienen que estar a disposición de los ciudadanos sin otro límite que la información considerada personalísima sobre la base de la ley de protección de datos personales, que incluso ya la tenemos y está vigente. Vamos a pasar con Jefferson Sanguña, que tiene algunas preguntas para ti, mi doc. ¿Cómo estás? Muy buenos días, gracias por aceptar la entrevista. Sobre lo que acabas de comentar y todo el análisis que han hecho con Anderson, ¿qué significa esto para el Estado en términos de institucionalidad? No necesariamente al gobierno, porque creo que este es un inconveniente ya de Estado. ¿Qué significa esto para el Estado en términos de institucionalidad? Yo creo que principalmente hay que pensar, como tú dices, en el Estado del que también nosotros formamos parte, las instituciones que deberían estar ahí al servicio de los ciudadanos. E información como la que se presenta, declaraciones como las del embajador o hechos como la denegación de visas o el retiro de visas de las personas que deberían estar a cargo de nuestra seguridad, lo único que hace es reducir la credibilidad y la confianza que tenemos los ecuatorianos en nuestras autoridades y en nuestras instituciones. Una credibilidad y una confianza que son fundamentales para sostener el Estado propiamente dicho. ¿Cómo voy yo a confiar en la institución policial si Exacto. de información fidedigna de la Embajada de Estados Unidos terminan diciendo prácticamente que el narcotráfico está ahí y que muchas acciones ilegales en nuestro país cuentan con la venia de quienes deberían proteger nuestra seguridad y proteger la seguridad del país? Creo que ahí vemos la consecuencia de lo que se ha venido produciendo durante los últimos años, que no es otra cosa que el desmantelamiento de las instituciones, la personalización del Estado para depender de caudillos, de personas, de autoridades y nada más, y obviamente la debacle de la credibilidad y la confianza de esas instituciones a cargo de los ecuatorianos. Y algo que llamaba la atención es también, por ejemplo, la postura de ciertos asambleístas rechazando el accionar de la Embajada de Estados Unidos, diciendo Hablando que de sí, soberanía, ¿no? hablando de soberanía, que cómo se pueden meter, que no sé qué. ¿Te parece raro y curioso que justamente cierta parte del correísmo se indigne porque le quitan la visa a uno de los generales, hablando en términos de soberanía, de intromisión de la soberanía del Estado? Quitémosle la etiqueta de correísmo. Okay. Basta, como dije, que sea un representante nuestro, uno de los 137 representantes de los ecuatorianos en la Asamblea Nacional, el que diga eso, para nosotros indignarnos. Por un lado, por el nivel enorme de ignorancia, pues las visas son actos de soberanía de los países que las otorgan, y por otro lado, por la justificación tapiñada que se da respecto de ciertas acciones, en lugar de exigir, como correspondería a un verdadero Estado respetuoso de la Constitución y de la ley, investigaciones hasta llegar de manera definitiva a la solución de los problemas que se están presentando, ¿no? Es echar mano de un discurso fácil, de un discurso que además tiene un nicho cautivo, el de la soberanía, cuando esto no tiene relación absoluta con ese tema. Volviendo un poco al tema de Asamblea Nacional, Doc. Se han ido los asambleístas ya en su derecho de vacancia legislativa. Se han ido en un trencito bailando el tuta-tuta. Allí, ¿cómo se evalúa, cómo hace la evaluación de los primeros meses de la Asamblea Nacional liderados por Guadalupe Llori? Conversábamos contigo hace pocos días y yo te decía que empiezo a extrañar a la asamblea anterior. No. Tú te escandalizaste y dijiste, no puede ser eso. Y yo digo, lo que mal empieza, mal termina. Lo anticipamos aquí, en un espacio anterior, cuando decíamos, imagínate lo que es que antes incluso de posesionarse la Asamblea Nacional ya hay camisetazos. Un asambleísta de Pachacutic, precisamente, Omar Ceballos del Guayas, antes de entrar a su curul ya mandó una carta diciendo, me retiro. No se tiene en cuenta mi voz, no soy respetado, así es que me voy. Mira cómo se han movido las bancadas durante estos 7 meses al interior de la Asamblea Nacional. Incluso aquel bloque monolítico, el del correísmo, el de UNES, ha sufrido 2 bajas. El Partido Social Cristiano sufrió bajas. La izquierda democrática no solo que sufrió bajas,
perdió legisladores a propósito de procesos disciplinarios. Claro. Bueno, el uno perdonado y sigue en funciones, la otra destituida, incluso siendo vicepresidenta de la Asamblea. Ese tipo de escándalos, por mucho que haya un buen trabajo legislativo y de fiscalización, opacan por completo la gestión legislativa. ¿Pero qué le debe esta Asamblea hasta el momento al pueblo ecuatoriano? Le debe muchas cosas. Por ejemplo. Le debe, por citar un caso, aunque con toda la polémica del tema y la gran discusión que ha generado, una ley que debería estar aprobada el 28 de diciembre. La interrupción del embarazo en casos de violación, por un mandato de la Corte Constitucional. Pero bueno, para que no nos veamos tan mal, hagamos el primer debate al apuro antes de hacer el trencito navideño y esperemos al regreso, violando el tiempo que nos ordenó la Corte Constitucional. A eso quería ir porque... Perdón, Jeff, nos deben un tema importantísimo. Uno de los 5 ejes prioritarios de este plan, de la minga legislativa de la que nos hablamos, era la ética, la transparencia y la lucha contra la corrupción. Ya que están las leyes sobre ese tema. Ya que topaste sobre el proyecto de ley de interrupción de embarazo en casos de violación, se hablaba que cuando está ya la vacancia legislativa, también de cierta manera se pone un stop a los plazos de ¿esto es así o ya están incumpliendo con lo que está mandando la Corte Constitucional que hasta el 28 deben dar una respuesta? La sentencia de la Corte Constitucional es clara y establece tiempos. Los estableció para que la Defensoría del Pueblo genere el proyecto y lo presente a la Asamblea, y un tiempo para que a partir de la presentación se discuta y se apruebe la norma. El momento en que la Asamblea Nacional no cumple con esos tiempos establecidos en la sentencia, ya está cayendo en una omisión. Y esta omisión, esta inacción, este incumplimiento puede dar lugar a otras acciones no antes vistas dentro de nuestro país en el ámbito legislativo, que pues probablemente algunos actores de la sociedad civil estarán considerando, porque no es cuestión de que se reinstala la Asamblea y empieza la discusión nuevamente o tenemos la ley de inmediato. Recordemos que apenas se ha superado el primer debate y de una manera bastante atropellada. Entonces aún queda mucho tramo por recorrer, porque incluso la norma, una vez salida de la Asamblea Nacional, pasa al Ejecutivo, que tiene 30 días para analizar y ver si la objeta parcialmente, cómo la objeta, y vuelve a la Asamblea Nacional. Así es que esta norma, con suerte, la estaremos viendo entre febrero y marzo, con lo cual están más que violados los tiempos establecidos en la sentencia de la Corte Constitucional. Mi doc, el 2022 se plantea como un año imposible de hacer análisis a largo plazo. En la Asamblea Nacional el Pachacutic se ha dividido, la izquierda democrática está pegada con babita, el correísmo incluso tiene una fragmentación interna por el último acuerdo que no admitieran ni el gobierno ni el correísmo, pero que sucedió. Todos los partidos están como revueltos. ¿Cómo le puede complicar esto la vida a Guillermo Lasso o facilitar la vida a Guillermo Lasso, según se lea? El gobierno ha dicho que va a presentar en los próximos meses su reforma laboral y su propuesta de incentivo a las inversiones. Las otras 2 patas que quedaron pendientes de ese mamotreto que la Asamblea bloqueó en el CAL, inicialmente planteado por Guillermo Lasso. No creo que los milagros se repitan. No creo que nuevamente la primera minoría de la Asamblea Nacional se abstenga cuando tenga que rechazar un proyecto de ley. Más allá del fraccionamiento o el cambio de fuerzas al interior del legislativo, lo cierto es que el gobierno nacional tiene 12 legisladores propios, lo sigue teniendo, no ha cambiado ese número, y con algunos aliados ha generado una bancada que en las mejores condiciones ha logrado tener 27 legisladores. 27 de 137. Y para aprobar leyes orgánicas se requiere al menos de 70 votos, como tú sabes. Así es que el Ejecutivo está muy lejos de por sí solo lograr esta votación que le permita, por ejemplo, poner en vigencia en 2022 la reforma laboral. ¿Qué es lo que tendrá que hacer? Abrir espacios de diálogo, de co-creación normativa, no solo con las fuerzas políticas, sino también con sectores ciudadanos, como lo ha dicho el presidente Lasso, con miras a obtener esos apoyos que permitan aprobar las leyes definitivamente, ¿no? Y eso que estamos hablando solo de estos 2 temas
que podrían considerarse prioritarios en materia económica, pero hay otros que además están pendientes, que formaron parte de la propuesta de campaña de Guillermo Lasso, como el proyecto de ley de libertad de expresión, que continúa su trámite muy lento al interior de la Asamblea Nacional y que pues veamos si consigue las voluntades de nuestros representantes o simplemente se convierte en un foco más de pugna política y de medición de fuerzas con el gobierno nacional. Lo veremos. Mauricio Alarcón, presidente de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Gracias por acompañarnos, Mauricio. Gracias, Anderson. Siempre un gusto.